Dairo, muy buenas noches. Buenas noches, mi doc. ¿Cómo está? ¿Cómo andamos todos? ¿Cómo anda todo? Excelente, excelente y muy feliz, muy feliz. Hoy viernes 28 de abril que creo que va a ser inolvidable a partir de hoy para nosotros porque logramos abrir este maravilloso espacio de Viernes de Providencia, Dairo. Así es, mi doc. Esa es la idea y pues la idea es que este espacio no solamente sea hoy, dure muchísimo tiempo para que todos los viernes estemos hablando sobre una providencia de interés a nivel nacional para nosotros los abogados y que se nos quede algo siempre ahí en la cabeza, ese poquito de conocimiento para cuando de pronto un cliente nos pregunte sobre un tema, nos acordemos de la charla que dio el doctor Cristancio y el doctor Dairo Mateus y ahí ya tengamos cierto conocimiento. Sí, así es. Daniela Correa, gracias, gracias, gracias por ese, me encanta. Lo hacemos realmente porque somos dos cosas en la vida. Creo que coincidimos, doctor Dairo, en que somos, uno, apasionados del derecho, dos, apasionados de poder conocimiento. Así es, mi doc. Entonces, aquí estamos hoy, 28 de abril, inaugurando oficialmente, dando apertura oficialmente a este maravilloso proyecto de Viernes de Providencia, en el que, como lo dijimos ayer en la invitación de Dairo, pues reiterar el agradecimiento a los que nos ven, porque son ustedes quienes nos van a impulsar y van a ser nuestro motor en este proyecto. Dairo, recordémosles a los que ya se están conectando más o menos de qué se trata el proyecto en 2 minuticos y vamos arrancando con lo que tenemos preparado para hoy. Claro que sí, Mido. Pues la idea es que todos los viernes tengamos unos invitados y hablemos sobre una sentencia que sea de gran relevancia para el mundo jurídico, ya que sea que le hagamos una crítica, ya sea que de pronto apoyemos su decisión y hacer un recuento de qué va la jurisprudencia, de qué va la sentencia, la providencia, qué dijo, de qué se trata y así pues aprender un poco, ¿no? Porque yo siempre he dicho que creo que la providencia es lo que mejor nos enseña a nosotros los abogados, pues es la aplicabilidad del día a día, es lo que nos pasa en el día a día, ahí encontramos los hechos que se asemejan de pronto a si algún cliente está pasando algo, ahí los hechos son muy similares y entonces dice, yo leí tal providencia y ahí más o menos era igual y decidieron esto. Entonces es lo más real a la práctica y es la mejor forma de aprender desde mi punto de vista. Entonces de eso se trata, de que charlemos sobre una sentencia, digamos nuestro punto de vista, ya sea crítica, ya sea que la apoyemos, y si hay personas que quieren hablar de una sentencia como tal, nos pueden escribir y con mucho gusto estaremos aquí como invitados y estaremos hablando. El área que ustedes quieran, penal, administrativo, laboral, civil, familia, lo que ustedes desean. La idea es que sea una providencia que genere interés. Ahora, Dairo, que no se nos escape algo muy importante que queremos hacer, y es que este no es un proyecto en el que queremos que solamente le vean la cara a Fernando Cristancho y a Dairo Mateus. No, es un proyecto que, pues, es iniciativa nuestra, pero queremos que aquí en este proyecto, cada 8 días logremos que nos acompañen uno de ustedes. Hemos hablado con Dairo y no importa si está en noveno semestre, si está en décimo semestre, no importa si no quiere venir y que lo vean en la cámara, como lo decíamos ayer, nosotros le ayudamos con eso. Y bueno, y si tiene la sentencia, usted dice, no, 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 yo no salgo por allá porque no me gusta eso de verme por allá en las redes, aquí nosotros lo hacemos por ustedes. Esa es la idea y ratificar lo que dice Dairo es poder retroalimentarnos un poco ahí en los comentarios. Van a poder hacer las preguntas y las inquietudes que tengan. Hemos querido empezar el día de hoy con una sentencia, con un tema que viene cobrando relevancia en nuestro país, que es los hijos de crianza. Pero antes de continuar, Dairo, se me olvidaba decirle a los colegas y a todos los que nos están viendo que no olviden compartir la página @Viernes de Providencia de Facebook y que nos van a encontrar en YouTube también como Viernes de Providencia y que además vamos a estar en Spotify a través de los podcasts. Es decir, esta charla de hoy la vamos a subir a YouTube y la vamos a subir a Spotify para que la puedan repetir cuantas veces quieran. Además, que Viernes de Providencia es absolutamente gratis. Aquí no les vamos a cobrar un peso por las ideas que ustedes generen, que ustedes envíen. No, esto es un proyecto
completamente de pasión, de abogados para abogados, muchachos. Pero retomemos. Esta sentencia es una sentencia que para mí marca una pauta importante en este tema de relevancia jurídica y social en nuestra actualidad colombiana, los hijos de crianza. Ya vamos a ver por qué. Arrancamos con un tema en el que Dairo, además, es un tema que critica mucho, es un tema en el que se desenvuelve bastante y hemos querido empezar por ahí. Además, para poder empatar y para poder iniciar esta charla, porque esto es una charla, muchachos, esto no es más que una charla de opinión. Dairo, yo sí quisiera, por el contenido que vamos a ver en la sentencia, yo sí quisiera que usted, desde su experiencia, su conocimiento, y además de que es su especialidad, como lo digo, nos cuente un poco dos cosas. Uno, en general, hasta antes de esta sentencia, ¿qué entendemos nosotros por un hijo de crianza? Y dos, hasta antes de esta sentencia, ¿cuál ha sido nuestra evolución o cómo ha sido más bien la evolución de los hijos de crianza? Claro que sí, Mido. Bueno, la Corte Constitucional, en varias sentencias, de hecho, una de ellas, la T-705 del 2016, ha establecido que un hijo de crianza es ese, pues, valga la redundancia, es ese que usted cría, que usted le ha dado su relación familiar, que usted lo ha tratado como un hijo ante las personas, que mínimo lo ha estado criando durante 5 años, que le ha dado alimentación, que le ha dado educación, que no es suyo, pero que usted así lo reconoce como suyo, ¿vale? Bajo ese contexto, sabemos que en la cultura de nuestro país es muy normal que quizás usted está viviendo con una persona y esa persona ya tiene un hijo de una relación anterior. Entonces usted se metió a vivir con ella y el niño tenía 2 años y usted lo asumió como suyo, le dio alimentación, le dio vivienda, le dio educación, le da amor. Ante la sociedad, usted es el papá del niño sin que biológicamente sea su hijo. Eso básicamente es una relación de crianza. Aquí se genera un afecto entre padre de crianza e hijo, y el hijo lo va a ver como su padre y el padre lo va a ver como su hijo. Eso es algo muy común en nuestra cultura que pasa demasiado y por eso es tan importante este tema a nivel social. Desde antaño, desde el 93, 94, incluso antes, desde el 70 y pico, 74, la Corte ha venido hablando, pero se refería más que todo en los eventos cuando usted se metía a vivir con una persona, el niño tenía 1 año o menos, y usted le daba sus apellidos porque quizás ese niño no estaba registrado, que pasaba mucho por allá en los 80, en los 90, siempre casi nunca el tema del registro civil en Colombia era tan, tan justo como ahora. Es decir, un niño nacía y Dairo, demoraban 6 o un Dairo, año. o sea que bajo ese criterio que usted está diciendo, básicamente, antes la manera de legalizar, por decirlo de alguna manera, esos hijos que no eran biológicos, era, oiga, como el papá no le dio el apellido, venga para acá, Yo se lo doy. yo se lo Básicamente doy. eso pasaba mucho antes y de ahí pues nace lo que es el artículo 396 del Código Civil, la posesión notoria del estado de matrimonio, del estado civil de hijo, la posesión notoria. Entonces, ¿qué pasaba? Y de hecho hay una sentencia de la Corte Suprema, no, entonces yo le doy mi apellido, pero venían los otros herederos y decían, no, es que él no es hijo de mi papá, vamos a impugnar esa paternidad porque él no es hijo de mi papá. Entonces, ¿qué ha dicho la Corte? No, si le dio su apellido, lo reconoció y tiene al menos más de 5 años de estar con el hijo, pues no se le puede decir que no es el papá, ya es el papá. Pero pasaba en esos eventos en los que se reconocía, en los que se le daba el apellido. Y cuando los cogían desde muy chiquito. Pero ¿qué pasaba cuando usted, por ejemplo, se metía a vivir con alguien? O que también pasa mucho y es uno de los casos más comunes, que por ejemplo, usted tiene un sobrino y se le murió la mamá. Y usted dice, venga, hijo, yo lo sigo criando. Usted como tío lo sigue criando. Sí, pero la persona tenía 8 o 10 años, ya no era un bebé. Ya obviamente no iba a tener su apellido. Usted es un familiar. Pero usted lo crió desde los 10 años, le dio alimentación, le dio comida, le dio alimentación, le dio vestimento, le dio educación, le dio amor. Y ante la sociedad, usted era el papá. Es decir, asumimos toda esa carga
económica, social y afectiva sobre un menor. Exactamente, que ya tiene 8 o 10 años y que usted no era el padrastro, por decirlo así, sino que era su tío, o era su primo, o era su abuelo, que en muchos casos pasa. Entonces, desde el 93-94, la Corte ha venido reconociendo también ese lazo familiar y ha dicho, eso también es una familia de crianza. Si usted como abuelo tiene a su nieto desde los 5 años, que sabemos que los abuelos a veces son mejores papás que nosotros, y ha asumido todos esos gastos, usted prácticamente es el papá. La relación de crianza porque la mamá murió, porque la mamá se fue y le dejó el cuidado, el nieto a su abuela y la ha cuidado toda la vida. Entonces ya ahí hay una mutación de la filiación. Ya no es abuelo, ahora es papá. Ya no es tío, ahora es papá de crianza. Entonces ahí hay un vacío, un limbo jurídico. ¿Qué pasaba con eso? Entonces decían, no, pero es que son familia, no puede ser el papá de crianza porque es familia. Entonces ahí es donde ha venido cambiando la jurisprudencia y la Corte Constitucional en diferentes sentencias. Por ejemplo, aquí tengo una muy interesante que reconocieron en 1996. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SC13 de radicado 9125, reconoció una prestación social por el fallecimiento del padre de crianza. La Corte Constitucional en T495 y 97 reconoció el derecho a la reparación directa que le asistía a los padres por la muerte de su hijo de crianza, quien era soldado del Ejército Nacional. En la sentencia T907 del 2004, la Sala Tercera de Revisión amparó los derechos a la salud, la seguridad social y la igualdad de un niño en custodia del ICBF a la abuela pensionada de las fuerzas militares. Aquí hay un ejemplo que hablaba de la abuela, era la abuela la que tenía el niño. En la T907 le reconoció su derecho a la salud y a la seguridad social porque ella lo quería vincular como hijo y dice, no, pero es que no es su hijo, no lo puede vincular como hijo. Entonces aquí ha venido la Corte reconociendo. Y quizás la sentencia más importante para nosotros y la que comenzó todo este tema de la declaración de La crianza, hito, sí, por la decirlo que así, marca la parada y genera un antes y después. es la CTC 6009 del 2018. ¿Qué dice esta sentencia? Dairo, ¿me la Señor, repite despacio para podérsela compartir aquí a los colegas? claro que sí. STC 6009 del 2018. De 2018. Listo, En Dairo, esta, continúe. en esta sentencia, una persona demanda, dice, mire, yo quiero que declaren que soy hijo de crianza del señor tal. Entonces, el juzgado rechaza la demanda y dice que no se puede. Dice, no, señor, eso no es posible porque no aparece en el código. O sea, esa figura, esa naturaleza de ese proceso no aparece en el código. El código no me dice declaración de hijo de crianza, no está en la ley. Entonces dice la Corte Suprema de Justicia, mire, venga, un momentico. Usted debe entender que hay una evolución de la afiliación. No solamente tenemos la afiliación biológica, también tenemos la afiliación social. Y si bien esa figura no está en la norma, no la contempla como tal, sí se puede presentar la demanda. No estoy diciendo que usted lo declare hijo de crianza, pero usted debe darle trámite a la demanda. Y hizo un recuento jurisprudencial de todas las veces en que la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado ha declarado efectos patrimonio a un hijo de crianza, como son, por ejemplo, en la reparación directa, en las indemnizaciones Para, y demás. para allá iba, Dairo, hablando de la importancia social que tiene el que sea una persona declarada hijo de crianza. Vienen los efectos patrimoniales, ¿no? Vienen efectos patrimoniales y en caso de las sucesiones, pues es un tema complicado, toda vez que, pues si a usted lo quieren las personas con que se crió o que compartió, pues no va a haber lío. Pero Exacto. generalmente cuando hay plata de por medio, yo siempre lo he dicho, entonces yo ya no te, es que yo no te quería, yo te aguantaba por mi mamá, por mi papá, pero yo no te quería, entonces, no, yo no te acepto como hermano de crianza. Entonces es bien complicado ese efecto que genera el ser declarado hijo de crianza. Son efectos sociales, efectos patrimoniales, eh, bueno, económicos, de todo, de todo. Así es, mi doc. Entonces, mire que lo que dice es muy importante porque el tema de crianza no estaba reconocido, no está reconocido al menos legalmente para temas de sucesiones. Se habían reconocido efectos patrimoniales para temas de indemnización, pero no para juicios sucesorios. Entonces, un hijo de crianza no podía ir a un juicio sucesorio porque no estaba la figura.
Entonces, ¿qué ha dicho la Corte? Le ha reconocido a los hijos de crianza ya el tema de salud. O sea, usted puede asegurar a la salud a un hijo de crianza. Le había reconocido a los hijos de crianza efectos patrimoniales en el tema de reparación directa, de proceso de responsabilidad contractual y extracontractual. Usted tiene derecho a su indemnización. También le había reconocido a los hijos de crianza el tema de seguridad social. Usted puede acceder a la pensión de sobreviviente de su padre de crianza, de su madre de crianza. Entonces nos había reconocido esos tres ámbitos: seguridad social, reparación directa y asegurabilidad en tema de salud. Pero hasta la fecha no lo había reconocido en tema de efectos patrimoniales para un juicio sucesorio. Entonces, aquí en esta sentencia, en la 6009, dice la Corte Suprema, todos los hijos, tanto biológicos como no biológicos, tienen los mismos derechos patrimoniales. Entonces, tramite la demanda, tramite el proceso, y si dentro del proceso se logra probar que si era efectivamente hijo de crianza, pues tiene que darle derecho. Y generó esta sentencia unas pautas de cuándo es hijo de crianza con otras sentencias. Por ejemplo, tenemos en la sentencia SC 1171 del 2022 que para que se declare la posesión notoria se necesitan tres requisitos. Primero, el trato, es decir, que usted lo trate de manera afectuosa, que sea como su hijo, ¿sí? Entonces, porque uno, pues obviamente, a su hijo lo trata con más cariño, con más amor que a un sobrino o que a un primo, que a otro familiar. El trato es totalmente diferente. La fama, Como dicen en la costa, uno quiere lo que manosea. exactamente. La fama, entonces, que ante la sociedad que sea el padre. Entonces, que sus vecinos, que la gente que lo conoce, no, si es el hijo, él es el hijo de él porque se la pasa con él para arriba y para abajo, como diríamos nosotros, ¿sí? Entonces, la fama ante la sociedad. Y tercero, el tiempo. Entonces, la sentencia ha establecido un mínimo de 5 años para que pueda el tema de la posesión notoria. Y más adelante, la Corte Constitucional, en la E705 del 2016, además de esos requisitos, estableció otros, que es la ausencia de los padres, ¿sí? La ausencia total o parcial de los padres biológicos. O Estas sea, son son cinco. cuatro requisitos. Básicamente son 4 requisitos, exactamente. Pero mira que este requisito, este último requisito ha sido mal interpretado o no se le ha dado de pronto, sí, no se le ha dado la interpretación que tiene. ¿Por qué te lo digo? La Corte me dice la desvinculación con el padre o madre biológica y la ausencia total o parcial de ellos, total de ellos. Pero es que esa ausencia, como lo han entendido mucho, no es una ausencia física. O sea, no es decir que usted no tenga papá y mamá. No es ese tipo de ausencia. La ausencia es que su papá y su mamá no le da alimentación, su papá y su mamá no le da afecto, su papá y su mamá no le pagan los estudios. Puede existir, su papá y su mamá pueden existir, pero no tiene, es una ausencia de ese lazo afectivo entre usted como si su papá, ¿sí? En ese lazo afectivo de padre e hijo. No es la ausencia total física de papás, como lo han entendido algunos jueces y algunas personas, que la Corte dice, lo leí en una sentencia que decía, no, pero es que su papá está vivo. Entonces no lo puedo declarar hijo de crianza porque el papá está vivo, no hay ausencia total de los padres. Dairo, o sea, en este tema, tengo uno, pensaría yo que una analogía, pensaría que esto tomaron de los elementos de lo que es la posesión de inmuebles e hicieron algo muy similar y cogieron, oiga, usted tiene que tener un tiempo, tiene que tener una publicidad y además tiene que tener ciertos actos de señorío, ¿sí? Básicamente. Y veo que con los tres primeros elementos que usted menciona. Ahora, es claro entonces que actualmente hay una división, digámoslo así, respecto de si deben estar o no vivos los padres biológicos, Correcto. ¿sí? Ok. Usted, supongo por lo que escucho, y si no es así, entonces por favor me corrige, usted es de la línea que efectivamente considera que no deben estar muertos los padres para que se pueda hacer una declaratoria de hijos de crianza. Porque, Exacto. porque no solamente la ausencia física, sino además el desprendimiento o abandono hacia el hijo. Ah, ok. Mire que en un caso que yo manejé y que eventualmente ganamos, pasó algo muy curioso.
En este hecho, en este proceso, hubo una mutación de donde la tía pasó a ser la mamá y el papá pasó a ser el tío. Entonces, el papá estaba ahí, pero entonces el papá nunca le dio ni educación, ni alimentación, ni nada. Se lo daba la tía, la que se convirtió en mamá. Pero entonces siempre que había reuniones familiares, con base en Colombia, por ejemplo, en diciembre, por ejemplo, el cumpleaños de la mamá, de la abuela, de la matrona, o del señor, o del abuelo, se reunía toda la familia. Entonces esta persona obviamente veía a sus papás en esa reunión familiar y sabía a sus papás biológicos y sabía que eran sus papás biológicos. Pero el trato siempre fue como si fuera su tío. Entonces llegaba, le saludaba, ellos también lo saludaban, le daban un regalo como si fuera un sobrino y todo. O sea, esa relación como tal no fue 100% nula. No hubo esa ausencia total de la relación con los padres biológicos, porque los padres biológicos era hermano de quien era su mamá. O sea, era imposible que hubiera esa ausencia total de padres biológicos. Siempre estaban ahí presentes para reuniones familiares, ¿sí? Solamente para reuniones familiares, pero nunca le dieron amor, nunca se preocuparon por decirle, venga, hijo, te voy a celebrar el cumpleaños, te voy a dar vestido, te voy a dar educación. No, nunca se preocuparon por eso. Entonces, O un abandono emocional. exactamente, pero no hubo una física, no hubo un desprendimiento totalmente físico porque ellos estaban ahí. O sea, era imposible. Entonces, en esa premisa, ahí estipulé esa teoría de que no es necesario la ausencia física. Ellos pueden estar ahí, simplemente es ese desprendimiento emocional de relación padre-hijo, que en este momento sí se deterioró, porque ellas no vivían con ella, no la visitaban, la veían solamente cuando habían reuniones familiares. Y afortunadamente esa teoría caló en el juzgado y el juzgado declaró la persona hijo de crianza. Excelente, excelente, excelente. Y yo lo he dicho en varias ocasiones, y soy un convencido de que efectivamente los litigantes somos los principales creadores de derecho. Y el derecho se crea a través de casos reales, como el que usted cuenta. Pero bueno, Dairo, creo que hemos hecho una buena introducción y muy buena retrospectiva del tema que estamos abordando el día de hoy. Y entonces, para todos, pues la sentencia que nos compete el día de hoy para abrir este espacio de charlas académicas, que es Viernes de Providencia, que como lo hemos dicho, la idea es que nos conectemos todos los viernes a las 7 de la noche a compartir y hablar así chévere, sin estrés de otras cosas, eh, de una sentencia y de temas de actualidad jurídica que nos afectan a todos. Esta sentencia, como la ven ahí en la transmisión, es una sentencia proferida por el Tribunal de Ibagué, el magistrado sustanciador Manuel Antonio Medina Barón, con el radicado 2019-108. Bueno, no sé si arrancamos entonces o falta algo por mencionar de la retrospectiva que estamos haciendo, Dairo. No, no, arranquemos y yo Listo, tengo varios perfecto. apuntes en los hechos y ahí ya lo vamos diciendo. Listo, perfecto. Entonces, vamos a arrancar, muchachos. La idea es tratar de hacer un esquema de ficha jurisprudencial. No con exactitud, pero es la idea. Entonces, esta sentencia, en los hechos, la demandante vive bajo un núcleo familiar completamente normal, donde está papá y mamá. A los aproximadamente 11 años o 12, fallece la mamá. Obviamente tenía más hermanos. El papá queda completamente solo, queda desprovisto de ciertos recursos económicos y además, pues queda con todos sus hijos huérfanos de madre inicialmente. Debido a ello, debido a ello, él va y básicamente le deja a la demandante, deja a la niña, quien es la demandante, a su tía, ¿sí? A la prima inicialmente. Eso, a la prima inicialmente.
y ella se la deja a su vez a la mamá, que es la tía de la niña. porque no podía. Entonces, la tía de la niña la cría durante aproximadamente 8 años. Al fallecer, al fallecer, quien es la prima y quien fuera la primera persona que la acogió cuando el papá se desprende, ya pues la muchacha tiene aproximadamente 20 años. Posteriormente, posteriormente, fallece su prima, a quien ella percibe como su mamá de crianza. ¿Sí? No, cabe aclarar ahí bueno, lo que usted acaba de decir era la posición de las partes demandadas. Ellos decían que pasó así. Pero la parte demandante dice que desde los 11 años siempre fue la prima la que fungió como su mamá de crianza y le dijo, venga, cuida a mi mamá porque mi mamá está muy enferma, está bastante avanzada de edad y te encargues el cuidado de ella. Entonces ella lo que dice es que yo no vivía con ella, sino que yo la cuidaba porque así me lo pidió mi prima, que era mi mamá de crianza. ¿Sí? Y la parte demandada dice, Exacto. no, ella no la cuidaba, ella vivía con ella porque quien la acogió como hija de crianza fue primero la tía. Entonces ahí es donde viene el meollo del asunto, por decirlo Y, así. y donde se enreda y los hechos realmente, cuando la alejan, son bastante enredados. Así es. Bueno, en primera instancia, en primera instancia el juzgado niega las pretensiones de la muchacha, de quien solicita sea declarada hija de crianza. Se la niegan con un argumento, pues digamos que desde el punto de vista del léxico podría ser aceptado. Desde el punto de vista de la Academia Española y de los significados de las palabras, pues podría ser aceptado. Sin embargo, hablando de estas charlas con Dairo, efectivamente no compartimos la opinión. De antemano les hago el spoiler. Y pues se va en sede de segunda instancia hacia el tribunal, y el tribunal dentro de inclusive dentro de la sentencia de primera instancia, uno de las consideraciones que señala el juzgado antes de llegar allá es que fue reconocida por sus padres biológicos y que en apariencia le están solicitando es modificar la filiación, cuando realmente ese no era el objetivo. Ese no era el objetivo como tal, porque pues la filiación de alguna manera no se modifica. Entonces esto sube a segunda instancia al tribunal, y algo que me causa curiosidad, y aunque tal vez lo sabemos, pero a veces se nos suelta, y ya Dairo lo mencionaba, es que el tribunal lo primero que resalta es, a pesar de la decisión que toma, lo primero que resalta es que el grupo familiar no va a estar compuesto siempre solamente por los padres, los hijos, los abuelos, los hermanos, los parientes cercanos, sino que recordemos que los lazos de consanguinidad no son necesarios para poder conformar nuestros grupos familiares, ¿sí? Entonces, reconoce el tribunal reconoce que existen varios tipos o varias clases de familia, ¿sí? Reconocen esto. Y eso es bastante importante, a pesar de que no compartimos la decisión final. Ahora, dentro de las consideraciones que expone el tribunal procesalmente, hacen un ejercicio interesante de pruebas para la segunda instancia, porque es que, perdón, lo estoy confundiendo con otra sentencia que estaba leyendo esta tarde, no iba a decir, omitamos esa parte. La hace todo el despliegue y encuentra
inconsistencias en todos los testimonios. Encuentra inconsistencias en varios testimonios y señala que uno de los elementos para declarar esa posesión notoria de hijo de crianza, que es el tiempo, no se logra probar, a pesar de que hay varios testimonios que le, que le señalan y le dicen más o menos desde dónde hasta dónde estuvo viviendo, cómo vivía, cómo era todo ello, y no deja espacio a un análisis más allá de dos circunstancias. Una, el factor temporal, y aunque no lo crean, a un lingüístico. Fernando, ¿un lingüístico? Sí. O por lo menos lo que hemos coincidido con Dairo es que eso es un factor lingüístico y de conceptualización, lo que se tuvo en cuenta para el magistrado sustanciador poder confirmar la decisión del juzgado de primera instancia. Entonces, Dairo, creo que en resumen es eso. Si me falta algo, por favor, me complementan y más faltaba. Y quiero que usted, que es el experto en este tema, nos hable de ese factor lingüístico y concepto que tuvieron en cuenta en esta sentencia. Claro que sí, Doc. No, pero antes de pasar directamente a la segunda sentencia, yo tengo una anotación sobre lo que dijo el juez de primera instancia, porque lo que usted decía, el juez básicamente en primera instancia lo que dice es que la actora fue plenamente reconocida por los padres biológicos y que por tal motivo él no puede modificar una afiliación ya establecida, lo cual de entrada es cierto. Es decir, y es que no hay, y es así un debate académico que se ha dado porque no existe una norma hasta el momento en donde se pueda modificar esa afiliación ya establecida. O sea, al menos no en tema de hijo de crianza. Usted no me puede decir, señor padre biológico, usted ya no va a ser el padre biológico y ahora usted ya no va a ser el padre y ahora el padre va a ser ese señor que lo crió. Y ordénese en el registro civil cambiar que ya este no es el papá, sino que el papá es este. O sea, básicamente en estos momentos no hay una ley que lo permita hacer. ¿Sí? Y ahí entra una pequeña confusión con el tema también de la competencia. ¿Por qué? ¿Cuál es mi teoría? ¿Qué es lo que busca el proceso de declaración de hijo de crianza? Básicamente lo mismo que busca el proceso de declaración de unión marital de hecho, que se declare, solamente ahí. No es modificar el estado civil de la persona. No es decirle, quite que el papá es él y ponga ahora que el papá es él. No, declare que el señor tal es hijo de crianza. ¿Volvimos, ¿no? ¿Me sacó? Volvimos. Entonces, ahí el fallador en parte tiene razón y por eso niega la acción. Pero ¿qué pasa? La Corte lo ha dicho también en varias sentencias y en varios momentos, debemos ir más allá como jueces, debemos realmente qué es lo que busca la persona en la demanda. No debemos atenernos solamente como tal a la petición, sino a lo que busca con esa petición. Entonces, si lo que busca es una declaración de hijo de crianza, él debe tramitar eso como una declaración y no ser tan exegético como la norma. Y va el problema de competencia. Yo tengo la teoría de que el competente es el juez civil del circuito y no el juez de familia. ¿Por qué? El juez de familia es competente cuando se va a modificar el estado civil. Aquí no hay una modificación, como ya lo dije. Entonces, como no hay una modificación, el juez no puede ser competente por ese artículo. Como esta figura no existe en el ordenamiento colombiano, entonces por la cláusula residual le corresponde al juzgado del circuito dirimir este proceso. En el proceso que yo adelanté, que ya lo había comentado, existió ese conflicto de competencia y subió al Tribunal de Medellín. Y el Tribunal de Medellín efectivamente dijo, no, el competente es el juzgado civil del circuito por la cláusula residual, porque aquí no se está pidiendo la modificación del estado civil, no se puede, no hay una ley. El juez no puede modificarme el estado civil porque no hay una ley para este proceso no está regulado, simplemente data de temas jurisprudencial, ¿sí? Se ha desarrollado jurisprudencialmente. Como no hay una ley y el fallador, los jueces no pueden crear leyes, no me pueden crear una norma, entonces ellos no pueden decir modifico cuando no hay una ley que lo diga. Entonces se tienen que atañir a lo que ha dicho la jurisprudencia, que básicamente es solamente declárese.
Entonces, por eso mi precepto es que la competencia es del juzgado civil de circuito y que aquel fallador de primera instancia, si bien puede que tenga razón, él debió ir más allá. Bueno, no puedo modificar el estado civil porque no lo puedo, pero ¿qué busca? Ah, busca una declaración. Sí puedo declarar que ha sido de crianza. Entonces, el fallador fue muy exegético. No miró más allá, como lo ha dicho la corte. Venga, miren los aspectos subjetivos, qué es lo que realmente busca. Sí, no lo hizo. Entonces, hay una pequeña, creo que le faltó más ambición al juez y mirar un poco más allá para haber modificado. Y llega el juzgado, ahora sí el tribunal de segunda instancia, y básicamente lo que dice es, le modifica, le dice que no tiene razón bajo esa premisa, porque sí se puede declarar. Entonces el tribunal le dice, venga, usted está equivocado, sí se puede declarar el hijo de crianza. Y le hace un recuento jurisprudencial de por qué sí se puede declarar lo que decía el DOC y establece, mire, que 5 años, que el trato, que la fama y todo eso. Pero aquí no se cumplen esos requisitos. Y el tema el lingüístico que habla el DOC, que de hecho fue lo más curioso de la sentencia, es que básicamente el tribunal trae un concepto de la Real Academia Española de qué es lo que significa crianza, ¿sí? Entonces el tribunal básicamente dice lo siguiente. eh, Se me escapó el concepto como le tiene aquí el tribunal. Listo, si quiere le ayudo, No, porque le no lo porque a mí se me estaba. perdió acá. ¿Sí? Sí. Bueno, ya lo encontré, Doc. Dice, Listo, vale. según la lengua española, crianza es dicho de una madre o de una nodriza nutrir y alimentar al niño con leche de sus pechos o con biberón. Alimentar al niño con leche de sus pechos. Si estamos hablando de eso, estamos hablando de un bebé, básicamente, de un niño de 6 meses, un año, 8 meses. Es decir, que el tribunal lo que nos quiere decir, básicamente, es que si no tiene un año o 6 meses, no se puede criar. O sea, yo no puedo tomar a un niño de 8 meses y criarlo con ese concepto que nos trae el tribunal. O sea, es que en mi parecer es muy errado, muy errado. O sea, yo no puedo traer un concepto errado. Bastante, bastante, Dairo, y además que lamentablemente, como muchas cosas del derecho, dejan al lado y no piensan en otros escenarios que se pueden llegar a presentar bajo un esquema similar, por lo menos, pero con factores que varían las condiciones. Claro. Entonces, pretender uno, o sea, yo sé que inclusive hay niños hasta de 5 años que todavía toman pecho, sí, pero entonces lo que dice usted, ¿están limitando la declaratoria de hijo de crianza? Y no solamente al evento de que sea un bebé, bajo ese entendido tiene que ser un bebé, pero más allá también no lo limita a los familiares, porque ¿qué dice el tribunal? Ah, no, aquí no hubo separación biológica de los padres, de los padres biológicos, ellos siempre estuvieron ahí. Aquí lo que hubo fue una solidaridad de familia, porque como la mamá murió, entonces vino la prima y le dijo, venga, yo solidariamente voy a criarla, pero solamente por solidaridad. La crío durante 20 años, le doy educación, le doy vestimenta, le doy comida, le doy afecto, amor, la trato como mi hija, pero solo es por solidaridad. Yo no la reconozco como hija mía. O sea, porque yo soy buena gente y me sobra o alcanzo por lo menos. Entonces, básicamente el tribunal lo dice, no, los familiares no pueden criar a los hijos porque si cuando lo hacen simplemente por mera solidaridad de familia, que me parece a mí también un concepto muy errado Claro. porque le respondo en el mismo ejemplo que ya había colocado el proceso que yo llevaba, era la tía. Y la tía y todo el mundo le preguntaba, y nosotros en los testimonios que llevábamos los vecinos, no, ella es la mamá, pensaban que era la mamá, solamente se enteraron que era la tía cuando ya entraban en una relación de confianza y ella le decía, no, mire, ella no es mi hija biológica, ella es una sobrina que yo he criado como mi hija. Entonces, para el tribunal eso es simplemente una solidaridad porque los Dairo, papás de ella precariamente, económicamente estaban muy precarios, entonces no tenían dinero, Dairo, entonces ella se solidarizó. hay Señor. una pregunta interesante de Alejandro Santamaría. ¿La está viendo? Sí, señor. Listo. ¿Qué dice? Si los padres de crianza están vivos, entonces si el hijo quiere ese reconocimiento, ¿debe demandarlos o cómo sería? No, es fácil. De ¿A hecho, quién demando? ¿A quién demando yo? no. Hay una figura en el código y lo permite, que es la adopción de mayor de edad. Si usted es mayor de edad y está con unos padres de crianza, que lo adopten y listo. El problema aquí no radica, el problema no es cuando están vivos, porque cuando están vivos simplemente se puede hacer la adopción de hijos de mayor de edad.
y eso es permitido por la norma y ahí sí se puede modificar el estado y civil. requiere creo que hasta menos tiempo, creo que son 3 años, Sí, ¿cierto? menos tiempo. Entonces, si sus padres de crianza están vivos, dígale, papá, vea, usted toda la vida ha sido mi papá, ¿por qué no me adopta? Y la norma lo permite. Que aquí me hace acordar algo, la ley que pasó el Congreso, porque la Corte Constitucional le soltó al Congreso, o desde bueno, creo que es de la Academia se le ha dicho al Congreso, venga, legisle sobre el tema de hijo de crianza. Y que es el legislador creó un proyecto de ley donde básicamente es esto. ¿Qué dice el proyecto de ley? La persona mayor de edad puede ser adoptado. Eso ya está en la norma, no tienen por qué crearlo. Necesitamos es qué pasa o necesitamos el procedimiento para cuando esa persona murió y no lo adoptó. Y sobre eso no dijo nada. Entonces creó una ley que ya está como cosa rara del legislador. Pero entonces si usted tiene a sus padres de crianza vivos, díganle que lo adopte. Lo pueden adoptar. Eso está permitido. Sí, claro. Y entonces aquí vemos, aquí Y vemos claro, se pierde el apellido. a- algo, algo terrible porque como dice usted, es que poner una limitante temporal, entonces ni siquiera tendrían sentido el elemento temporal que la misma jurisprudencia ha establecido que es el factor tiempo. 5 años, Como dice exacto. usted, o sea, vamos a ser extremistas. Tiene que ser un lactante. Y el lactante, por términos generales, no tiene más de 2 años. En términos generales, hay las excepciones como en todo. Y la jurisprudencia me pide 5 años. O sea, es absurdo. Pero para que además aplicar esta figura de estricta cumplimiento de que es que usted desde la lactancia tiene al hijo de crianza, pues realmente es complicado. No sé qué tan frecuentemente pase, pero pues usted encontrar o que le regalen un bebé, o que usted se encuentre un bebé, o que usted reciba un bebé así de la noche a la mañana, desde los 6 meses del año, yo sé qué pasa, lo que no sé es qué tan frecuentemente pasa, y por eso ahí está mi duda, ¿sí? Entonces es también poner limitantes, y una de las críticas en las que hemos coincidido precisamente, muchachos, es que ¿cuántos años tengo que tener entonces para poder ser un hijo de crianza? Ahora, hace un momento pues yo le decía, no contemplan todos los escenarios de la realidad cuando toman estas decisiones, no solamente en los tribunales, en las mismas cortes también pasa. Por ejemplo, yo pensaba hoy, ¿qué pasa entonces si la demandante de este caso tuviera discapacidad física o mental? Entonces a ella sí en esas condiciones la hubieran declarado hija de crianza, por ejemplo. Eso podría afectar la decisión del magistrado y revocar. No sé. Sí, hay muchos temas ya más subjetivos que entonces uno dice, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si una persona con discapacidad, qué pasa si? Ahora, hay una pregunta muy interesante en los comentarios que habla sobre si la tía la crió y fallece, puede declarar hijo de crianza. Voy a colocar dos ejemplos para que quede más claro de pronto cuándo sí es hijo de crianza y cuándo no es hijo de crianza. Primer ejemplo de cuando no es hijo de crianza. Yo tengo un hijo, estoy en un pueblo y tengo que irme a la ciudad a trabajar porque no, en el pueblo no me sale trabajo. Me voy para Bogotá y le digo a mi hermana, ven, dame un favor, tenme a tu sobrino, a mi hijo, cuídalo, yo voy para Bogotá, pero yo te estoy mandando a ti mensualmente algo para ayudarte. Entonces, que te mando 300.000 pesos, que te mando 500.000, lo que yo pueda. Ahí sí existe una solidaridad de familia, porque yo me estoy yendo y le estoy dando a mi hijo, pero ella sabe que se lo estoy dejando y que yo le voy a mandar dinero mensualmente. La estoy ayudando. Y que de pronto yo voy en diciembre y paso con mi hijo, o que yo en las vacaciones me lo traigo para acá, para donde yo estoy trabajando. No hay ese desprendimiento de ese afecto entre padre e hijo y Soraya lo sigue ayudando, que de pronto no le ayude 100% con la alimentación, no le dé 100% de alimentación, que simplemente le da una parte porque la hermana que de pronto esté en una mejor posición económica la está ayudando. Entonces la hermana la está criando, la tiene en su casa, le da la alimentación, le da la comida,
pero la mamá biológica le está mandando que 200, que 300 para ayudarla. Ahí estamos frente a una solidaridad de familia, no hay un desprendimiento total. Diferente es que yo le diga, mira, hermana, tengo este niño de 3 años, pero es que ya yo tengo 5 hijos más y yo no puedo cuidar a ese niño, o sea, ya no estoy en la posición económica. Tú no tienes hijos, tú no puedes tener hijos, tú solamente tienes un solo hijo, tómalo, críalo tú, te lo regalo. Hazte cargo de su educación, hazte cargo de su alimentación, de su vestimenta, de todo. Yo no me voy a meter en eso. Críala como a ti te parezca. Y yo me voy. O me quedo en el mismo pueblo, pero no tengo nada que ver con ella, no la voy a visitar, no la saco de vacaciones, no viene a vacaciones conmigo, no paso ni un peso para ese niño. Todo se encarga ella. Ahí estamos ante una relación de crianza, porque ella se ha encargado de absolutamente todo. Ahí no es solidaridad de familia, ¿sí? Entonces hay que diferenciar cuándo sí es solidaridad de familia, cuando el padre no se desprendió totalmente, que quizás no se hace cargo del 100% de ella, pero la ayuda, y cuando el padre sí se desprende totalmente. Que pasa en Colombia, en las culturas, sobre todo en los pueblos, pasa mucho, de que una persona tiene muchos hijos y regala, por decirlo así, el hijo a otro familiar que quizás no pudo tener hijos. Entonces, mira, te lo regalo, hazte cargo de él, y yo no tengo nada que ver. Ahí estamos frente a una relación de hijo de crianza. Además, Entonces, además que creo que la más común y que puede generar confusiones, Dairo, es la primera, ¿no? Porque esa, inclusive, porque inclusive puede pasar que el papá o la mamá se desaparezcan por ahí un año o 2 años, porque pues también están pasando una mala racha en el sitio donde están y de un momento a otro pueda que aparezcan y de alguna manera puede romperse el vínculo durante ese tiempo, después restablecerse y todo eso puede esa. llegar a generar confusión de si eso no es un hijo de crianza, ¿sí o no? Ahí hay ese pequeño vacío, porque lo que usted dice, la norma me dice, o la jurisprudencia me dice 5 años. ¿Qué pasa si yo me voy para Estados Unidos, por decirlo así, y me desaparecí durante 4 años y le dejé el hijo a mi hermana y él la estuvo criando? Y yo vengo al quinto año o al sexto año, pongamos que pasaron los 5 años, yo vengo al sexto y al sexto año y ya estoy bien económicamente y ya comienzo a colaborarle a mi hijo. Entonces, ¿y durante esos 5 años se alcanzó a configurar la relación de crianza o no? Teniendo en cuenta que vino al sexto año y ya se hizo cargo de él. Entonces, ahí hay como un pequeño vacío. ¿Qué pasa si se puede romper esa relación de crianza? Entonces, aquí viene algo muy importante. Es que usted como padre busque restablecer esa relación. Porque usted puede regresar y decir, ah, no, pero ya mi hijo se ha criado con él, ya lo ve como papá, yo no me voy a meter ahí y todo sigue normal. Entonces, usted no buscó el restablecimiento, usted no buscó nuevamente a su hijo. Entonces, ahí sigue la relación de crianza. Pero si usted llega a los 6 años y dice, no, yo voy a recuperar a mi hijo porque es mío, y va y lo trata de quitar o comienza a pasarle dinero, comienza a verlo constantemente para que él nuevamente sí se vaya acomodando a usted, lo vaya conociendo y se revive ese afecto que se había perdido. Entonces ahí hay una ruptura de la relación de crianza, porque el padre biológico nuevamente Sea, apareció, empieza a ser un proceso reivindicatorio. por decirlo así, básicamente de la paternidad. Claro, empieza a reivindicarse de la paternidad. Mira, ahí lo que tenemos varios comentarios. Sandra, por ejemplo, nos dice, si en una pareja la señora tenía una hija, cuando se casó con el esposo tuvieron hijos y a la hijastra todavía la trata, toda la vida la trata como una hija más y el trato con los demás hijos de la pareja es de hermanos. ¿Aplicaría? Para mí totalmente, con lo que hemos analizado hoy. ¿Cuál es esa? No, no la veo aquí en los comentarios, ¿la repite? Aquí la tengo, Sandra Marcela Jiménez. Es decir, la señora tiene una hija, se casa, tienen hijos, es decir, los míos y los tuyos y los nuestros, Sí, ya, y ya el vi. señor, y el señor a la hijastra, pues la trata como una hija más, y además con sus otros y con los hijos de la pareja, la hijastra, tiene una relación de hermanos. Para mí aplica. Correcto, para mí también aplica en ese caso. Se aplica, hay una relación de crianza porque y me dice que los otros hijos la ven como hermana, entonces ahí ya claramente hay una relación de crianza. Sí, sin embargo, lo que le digo, mientras que estén vivos los papás, e inclusive mientras que no haya dinero de por medio, también la van a seguir viendo como hermana. Al Sí, momento de pronto ya la ven como media hermana nomás. Pero bueno, eso es ahí ya. mire eh, que Alejandro hace un planteamiento, Alejandro Santamaría hace un planteamiento muy interesante. Alejandro Santamaría, ¿dónde está? Ya lo ponemos aquí en pantalla. Él dice que básicamente fue criado por su tía desde que tiene un niño, que incluso la tía cansó de darle pecho, pero que él tiene los apellidos del papá. Y él dice que no quiere
que él no quiere que su tía, quien es su madre de crianza en este momento, la adopte porque él no quiere perder el apellido. ¿Qué pasa en ese caso? Pues, sin querer ser cruel, si usted no quiere perder los apellidos, lo único que puede hacer es esperar que ella fallezca y realizar Sí. la declaración de hijo de crianza, porque para adopción de mayor de edad necesariamente tiene que perder el apellido. Y no te van a reconocer declaración de hijo de crianza si, o bueno, eso sería interesante, mira, no lo había pensado desde ese punto de vista. Puedes iniciar la declaración de hijo de crianza estando ellos vivos. Ese proceso hasta el momento nunca he visto que lo han iniciado y no sé qué tan viable sea. Yo creería que sí, porque lo hemos iniciado cuando la persona muere, pero se puede iniciar estando el padre de crianza vivo y lo pueden declarar aún cuando existe otra figura que es la adopción de mayor de edad. ¿Procedería? Alejandro, sería interesante que Toca lo intentaras y intentarlo. nos contaras. Sí, Y nos claro, toca contaras. intentarlo. Toca Intentarlo, intentarlo. yo creería, de entrada creería que sí, creería que ese proceso puede ser viable y aún estando vivo, los demanda a ellos van a allanarse en la demanda y van a decir, sí, efectivamente, yo lo he criado toda mi vida y se puede dar la declaración de hijo de crianza. Sería muy Mire, interesante ver qué pasa en este planteamiento. sí, además que ese es un ejercicio que falta que se vea jurisprudencialmente, ¿no? Sí. Entonces aquí, bueno, aquí no, el que está como con no sé cómo se llama eso, como árabe, como oriental, bueno, no sabemos cómo se llama. Nos dice que si en la unión marital uno de los compañeros tiene un hijo extramatrimonial y sigue viviendo con ellos, bueno, recordemos que deben haber eh, elementos que configuren ese efecto para poder tener la declaratoria de hijo de crianza, como lo señalábamos en el ejemplo anterior. La ven como una hermana, la El tratan tiempo como una mínimo de cinco hija, el años, tiempo mínimo de 5 años, bueno, eso hay que la tenerlo en fama, cuenta. el trato. Por aquí estaba preguntando que yo tengo una respuesta, no sé si es la acertada, pero Miguel Eduardo pregunta, ¿declarado el estado de hijo de crianza exime de obligación alimentaria a los padres biológicos? ¿Qué dice usted? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿por qué? Porque inclusive como se encuentra roto el vínculo, no solamente emocional, sino hasta económico. Entonces, pues, si no respondieron antes, ¿qué van a responder ahora? Entonces, Pero yo no voy sé. más allá, yo voy más allá porque incluso sería perjudicial para el proceso. Porque es que si usted tiene demandado a sus padres biológicos por alimentos, así sea a la fuerza, así sea a la fuerza, hay un vínculo que Sí. le está dando alimentos, ¿sí? O sea, eso sería muy interesante porque entonces no hay un desaparecimiento total de los No, padres biológicos, porque los no, padres claro, biológicos. bueno, yo estoy hablando desde el punto en que el papá se desentendió económica y emocionalmente. O Sí, sea, claro, si lo declaran hijo de crianza, él ya no puede decirle al papá biológico, venga, deme alimentos, no, porque ya su papá fue el que falleció, el que lo declaró hijo de crianza, su papá biológico ya no es su papá. En el momento que se da la declaración de hijo de crianza, y ese es otro punto muy importante, no es que usted ahora me declararon hijo de crianza, voy por la herencia de mi papá de crianza, ajá, pero se murió mi papá biológico, también voy por la herencia de mi papá biológico. No, ya hay un desprendimiento total patrimonial de los padres biológicos, usted ni puede ir al juicio sucesoral de ellos, hacerse parte como heredero, ni puede demandarlos por alimentos, ni puede pedirle ninguna otra clase de obligación, porque ya no son sus padres biológicos, ya no son sus padres. ahora, Sus padres ahora ahora son los viene de una, crianza. ahora viene una pregunta que me encanta porque, hombre, hoy es viernes, estamos aquí relajados, distensionándonos de una semana laboral fuerte para todos, de juzgados, audiencias, estudio, de todo, y es esta. Héctor, gracias. ¿Cuánto demora un proceso declarativo de hijo de crianza? ¿Por qué lo digo así como jocosamente? Y pues, Héctor, no es ni más faltaba que quisiera yo faltarle el respeto, no, jamás. Pero, Héctor, todos sabemos acá que lo que dicen los códigos respecto a la duración de los procesos es una gran mentira. No solamente en la jurisdicción de familia, sino en absolutamente todas las jurisdicciones. Y lo único que está medio funcionando son las superintendencias con sus funciones jurisdiccionales. Entonces, pretender que un proceso declarativo de pronto se nos demore poco, no creo que vaya a pasar. No, Además pero que, mire que yo quiero hacer una mención especial ahí en ese punto al juzgado 18 Civil del Circuito de Medellín, que fue donde tuve el proceso, demoró exactamente un año.
según lo Son las regulado en el artículo excepciones. 121. Sí, mención especial a ese juzgado. El juzgado fue muy diligente y programó la audiencia, la última audiencia, el día que se cumplía un año del proceso. Ese día programó la audiencia, realizamos la audiencia, fueron 3 días seguidos de audiencia y de una dictó, bueno, ahí dictó Fallo. sentencia sentencia anticipada, no, motivó la sentencia para luego establecer ya el acta de audiencia como tal. Pero un año exactico me demoró en el Claro, juzgado de civil de circuito. pero como Caso todo, excepcional, Dairo, y eso también hay que reconocerlo, vea, y lo hacemos en público, porque es que eso no pasa en todos los juzgados ni en todas las ciudades, no pasa siempre. A mí no, me ha mire pasado que por lo menos, a mí me ha pasado por lo menos procesos que, wow, rapidísimo, tan, 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 fecha de audiencia dentro de un año. sí, sí, exactamente. Entonces ahí ya es lo que me demoré en los trámites iniciales, notificar, fueron 6, 8 meses más un año de audiencia, ya van 2 años. Y si es de apelación, pues súmele otros tantos. Inclusive me acaba de pasar ya que usted dice y vamos a echarle piropos a los juzgados. Tuve un proceso, juzgado 26 civil municipal, un proceso fue excelente. Ese se radicó en octubre del año pasado. El viernes salió la sentencia. Fue rápido. Por eso le digo, hay sus excepciones, pero No, mire, hay una anotación que la colega que aparece como Linda Heidi, pues discrepa en en el tema de la alimentación. Ella dice que sí, que no hay desprendimiento, que incluso que cuando los privan de la patria potestad, incluso en esos eventos no deja su obligación alimentaria. Pero es que la idea acá es diferente, acá no es una privación ni es una suspensión de la patria potestad. Acá básicamente es que ya no es tu papá. Y si ya no es tu papá y ya tú tienes un papá, ¿cómo le vas a pedir obligaciones a quien no es tu papá? Ahora, y ella trae a colación algo muy importante. Entonces, si yo no le puedo pedir cuota alimentaria a mi padre biológico, se la puedo pedir a mi padre de crianza, porque alguien, en caso de necesitarlo, deberías poderle pedir cuota alimentaria. Entonces, por ejemplo, y este es un caso también de la vida real, bueno, es un caso que puede pasar en la vida real. Tengamos un ejemplo. Eh, a mí me crió el señor y la señora desde que yo tenía 2 años, ¿sí? Y ya tengo 14 años. Pero resulta y pasa que ellos dos, que no son mis padres biológicos, se separan y solamente quedo viviendo con mi mamá de crianza. Mi padre de crianza se va. Mi padre de crianza toda la vida me había tratado como hijo, me había reconocido como hijo ante la sociedad y tal. Y él se va. Y nosotros quedamos en una condición un poco precaria económicamente. ¿Puede mi mamá de crianza pedir cuota alimentaria a ese padre de crianza? ¿Venía un juez y la aceptaría? Yo de entrada creo que el juez va a decir que no, porque los jueces para estos tipos de procesos piden la afiliación. Entonces tiene que ser registro civil, que aparezca la anotación y como no va a aparecer, entonces muy posiblemente la negaría. Pero Entonces, mire, Dairo, que entonces ahí es donde tenemos que empezar a tomar ciertos casos a ensayo y error, precisamente porque aquí tendríamos que inicialmente, como cuando está en conflicto la paternidad, ¿qué tengo que hacer yo? Conozca la paternidad. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Demandarlo para que me reconozca como hijo de crianza, para de esa manera, ahí sí, quitarle la cuota alimentaria, pensaría yo. entonces ahí volvemos al comentario anterior. Entonces sí sería procedente esta demanda cuando la persona está viva, porque básicamente es lo que tendría que hacer. Él está vivo y voy a demandarlo. Venga, él es mi papá de crianza. Necesito que me reconozca como padre de crianza. Y luego de eso Claro. sí, entonces, ahora viene la cuota de alimentos. Entonces, volviendo al comentario anterior, entonces sí sería, en mi punto de vista, sí sería posible que se haga esta demanda de hijo de crianza cuando la persona esté viva, cuando el padre de crianza esté vivo. Entonces, ahora ahí viene también algo, es que son muchos aristas que por eso necesitamos una ley. Entonces, ¿qué pasa si es que el Sí, padre sí, de sí. crianza se pone y dice, no, es que yo no lo reconozco como hijo de crianza? Yo nunca lo he reconocido como hijo de crianza, fue una solidaridad de familia si él nos dice esto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Porque obviamente el tema de reconocimiento tiene que ser algo de voluntad. Ah, no, sí, yo lo reconozco, yo lo he criado, yo lo quiero como un hijo. Pero si me dicen, no, yo no lo reconozco. Entonces puede un juez Claro, imponer. pero de todas maneras, Dairo, entonces ahí es donde juega también un papel muy importante, algo que yo siempre menciono, es el tema probatorio. Porque pues si yo estoy demandando, yo no puedo quedarme solamente con un interrogatorio de parte.
que sería, digamos que probatoriamente con lo que arranca el proceso, precisamente previendo de que de pronto dice que no, ¿sí? ¿Por qué? Porque, venga, ¿y usted por qué lo está demandando a él por eso? Sí, él es su papá, pero ¿para qué lo demanda? Si fuera mi cliente, pero ¿por qué lo está demandando? No, mínimo le va a pedir cuota, ¿no? Entonces usted ya niegue todo. Entonces ahí es donde tiene que la parte demandante armarse mucho más de material probatorio. Bueno, Dairo, vamos a leer un poquito los comentarios para ir cerrando. ¿Puede el padre que cría solicitar la declaratoria judicial del hijo de crianza? ¿Sí? Sí, Creeríamos que sí, si lo puede, si puede el padre puede el hijo también. sí, También para claro. efectos sucesorales, ¿qué tal que el que se murió fue el hijo y el hijo tenía un vasto, una buena economía, estaba bien económicamente y murió? Entonces, bueno, aunque hay el tema sucesoral que no haya dejado ni hijo ni ¿cómo es que ni esposa para que pueda pasar al padre, ¿no? Entonces, que el padre sea el único heredero, pero es un padre de crianza, entonces él podría hacer la declaratoria para hacerse parte en el juicio sucesorio en el caso de que él no tuviera hijos, ¿no? O en los temas de reparación directa, aunque la Corte vía tutela ha dicho que no es necesario el tema de una sentencia que declare hijos de crianza para reconocer una indemnización. Entonces, para el tema de daños morales, por ejemplo, él puede pedir, no, mire, mataron a mi hijo de crianza y lo puede demostrar y Sí, ahí le claro, van a demostrándolo ahí reconocer mismo. la indemnización. Bueno, Eh, Dairo, vamos a ir cerrando y creo que vamos a cerrar algo que nos dice Héctor Gómez. Estaban Él nos pensando en esa dice, misma pregunta, ¿no? él nos está pidiendo un consejo especial en este tipo procedimental. Entonces, efectivamente, creo que yo voy a hablar desde mi especialidad probatoria, procesal probatoria, y es que recordemos que como en todo proceso, tenemos que probar los hechos. Entonces, revistamos cada hecho con su debida prueba, porque recuerden que lo que probamos son los hechos. Entonces, revistamos cada hecho con una muy buena prueba, ya sea documental, testimonial o mixta, ¿sí? Creería yo, Airo, y no sé si de pronto me equivoco, fotografías a título documental, obviamente, fotografías, hoy en día aprovechando la virtualidad, videos, de todos esos videos que tomamos en el celular, cuando estamos en las fiestas con papá, mamá, inclusive pensaría yo que hasta las redes sociales servirían a título probatorio. Entonces, no sé, y pues usted es el experto, obviamente, en el tema. ¿Qué nos recomienda a todos, Dairo? Bueno, probar los requisitos. Yo siempre he dicho, de hecho en el libro que tengo Introducción a Entonces, la Práctica, hagamos una cosa, Dairo. Dígame los requisitos uno a uno. claro que sí, Mido. Bueno, primero el tiempo. Ya habíamos dicho que son mínimo 5 años. Tiempo, 5 años. Entonces, ¿cómo probé yo el tiempo en su momento? Con testimonios. El tiempo lo probé netamente con testimonios porque pues la persona no es que haga un acta de que voy a criar a mi hijo, pues no hay un documento donde inicie el hito temporal mediante un acta. ¿Sí? No es que vaya a notaría y dice, a menos que exista una declaración extrajuicio. Si es una declaración extrajuicio que dice, también puede servir para demostrar delito. Pero en mi caso, yo lo demostré con mera testimonios. ¿Qué testimonios? En ese evento llamé a los padres biológicos y los padres biológicos me dijeron, mire, desde tal fecha yo entregué a mi hija a ella. Entonces ahí empezamos el hito. Llamamos también a varios familiares y vecinos donde establecieron, sí, yo la conocí desde el 90 y algo y yo siempre la vi con ella. Entonces, varios testimonios que reafirmaran que ella estaba más o menos para esa fecha con ella. Entonces, el hito temporal de 5 años, demostrarlo. Es primordial porque son mínimo 5 años, con hechos, con testimonios, perdón. El trato. El trato también lo probamos con testimonios. Yo recuerdo que dos de los testimonios más fuertes, primero fueron unos novios que ella tuvo. Entonces llamamos a los novios y le decía, ¿usted dónde se veía con ella? Entonces, no, yo me veía con ella en la casa de la mamá, o sea, la mamá de crianza. Entonces ella siempre con su novio se iba a ver allá. Y siempre que iba a salir con el novio, se iba para algún pueblo a viajar, siempre le decía, no, hay que pedirle permiso a mi mamá. Y el novio iba y le pedía permiso a la mamá. La conocía como la mamá, y decía, no, yo iba a ella y le decía, "Vea, yo sabía que era su mamá y yo le pedía permiso para ir a viajar con ella". Entonces la fama la demostramos también mediante testimonios, y los vecinos.
a los vecinos, venga, ¿usted conocía a ellos? ¿Qué era la señora tal de tal? No, ella era la mamá. Yo siempre supe que era la mamá. Ya cuando entrábamos en confianza, ella me decía, no, es que es una hija que yo crié. No es biológica, sino es de crianza. Pero la primera percepción siempre fue de mamá. Aportamos también el tema en el colegio, los profesores, que ella siempre acudía ¿Quién era a el la entrega de acudiente? boletines. Era exactamente, ¿quién es el acudiente? Mire, ella era la acudiente. Entonces, ese trato lo probamos con testimonio y con ese documento del colegio emitió el certificado donde decía, ¿quién era la acudiente? La señora tal, 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 era la acudiente, ¿vale? ¿Y cómo probamos también eso? Que algo fue muy importante. Cuando la señora estaba en el hospital, que entró a UCI, ahí piden como una especie de autorización de quién va a ser el Del responsable. familiar, sí. Exactamente. Entonces ella colocó, la responsable será mi hija, tal, tal, tal. Entonces, de puño y letra de ella decía mi hija. Eso nos sirvió mucho. Otra prueba documental que nos sirvió mucho es que la señora la tenía asegurada como su hija. Entonces ya teníamos segunda prueba que la tenía asegurada como su hija. Y tercera prueba que nos sirvió mucho fue un crédito que ella tenía. En el crédito había un seguro de vida y ella lo colocó como beneficiaria de su puño y letra. Mi hija fulana de tal es beneficiaria de este seguro de vida en caso de que yo fallezca. Entonces teníamos tres documentos donde decía mi hija y mi hija. Esos tres documentos fueron fundamental para probarle la fama de que sí era la mamá. Y el Listo. trato lo probamos como con el novio de la muchacha, con los vecinos, con algunos familiares cercanos. Y el tiempo también mediante interrogatorio. Y la ausencia total de padres y madres la logramos probar con los mismos testimonios de los padres biológicos que decían, no, nosotros nos desprendimos de ella, nosotros nunca dimos alimentación, no tuvimos nada que ver, nunca se le dio un peso, y con familiares cercanos como unos tíos, donde decían que ellos no habían dado nada, y aparte de ello, a los testimonios también se le preguntaba, ¿usted sabe quién es el padre biológico de la señora tal? Y decía, la verdad, ni idea, yo pensé que ella era la Que mamá eran biológica, la ellos. mamá de clase. Claro. No conocía más nadie que llegara ahí que era mi, no, solamente ella. Entonces ahí desvirtuamos, ahí confirmamos la ausencia total de los padres. Y que no Entonces, necesariamente tienen prueba que estar documental muertos. y que no necesariamente tienen que estar muertos o tienen que estar perdidos, que no se sepa, puede ser un familiar cercano, un tío, pero el tema es que no haya siempre contacto de que lo veo todos los días, de que la llamo todos los días, de que le paso dinero, ¿sí? Nada de ese tipo de contacto. Listo. Entonces, Entonces, pruebas para documentales y recorderis, porque testimoniales en se este los caso. estoy. Entonces, Dairo, para recorderis, porque se los estoy dejando en los comentarios, muchachos. Tiempo, trato, fama, ausencia de padres biológicos. Cuatro. ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor, Listo. esos Ahí, cuatro, ahí esos les cuatro. dejo los elementos básicos para los hijos de crianza. Entonces, Dairo, No, algo más mire que importante que se nos quede. hay una pregunta muy interesante de Sandra Marcela Jiménez que se me olvidó anotar la sentencia, pero sí la leí. Ella dice, en curso de proceso de sucesión ante un juzgado promiscuo municipal, ¿se podría suspender para interponer el proceso declarativo de hijo de crianza y después hacerse parte del proceso de sucesión? Sí, lo leí, no recuerdo la sentencia, perdóneme, no la anoté, pero yo leí una sentencia donde decía que se declaraba la suspensión del proceso por prejudicialidad, teniendo en cuenta que tenían que prejudicialidad que se llama así, sí, prejudicialidad Prejudicialidad. cuando existe otro proceso, entonces Que teniendo se en ponga cuenta en que había suspenso, otro sí. proceso, exactamente, teniendo en cuenta que había otro proceso que estaba buscando realizar la declaración de hijo de crianza y hasta tanto no se hiciera esa declaración sí o no, no podía seguir el proceso de sucesión y suspendieron el proceso de sucesión. No recuerdo la sentencia, pero me comprometo a buscarla y aprovecharla. Y tiene lógica, Dairo, porque hay efectos patrimoniales en juego y hasta tanto no se resuelva si eso no es hijo de crianza, para saber cómo se haría el trabajo de partición. Inclusive yo tuve una sucesión con, ya que me acuerdo de ese tema y pienso que aplica el mismo principio, en el que efectivamente la sucesión fue detenida por cerca de 3 años, mientras que, porque impugnaron la paternidad de una de las herederas, y pues salió de que efectivamente sí era heredera, y el proceso duró suspendido 3 años. Entonces creo que aplica la misma en este caso, va a haber un efecto patrimonial importante, no solamente en la hijuela de quien está reclamando, sino en la hijuela de los que ya están vinculados en la sucesión. Exactamente, y lo mismo pasaría, ¿qué pasa si ya se hace la sucesión y adjudicaron, no sé, el juez no quiso suspender el proceso y siguió, yo no me enteré, y adjudicaron y yo luego inicié el proceso de sucesión, de declaración de hijo de crianza y fui declarado hijo de Petición crianza? de Pues ahí herencia. tiene la acción de herencia porque ya es un heredero reconocido.
Sí, sí, claro, y ahí definitivamente no hay de otra y pienso que ahí ni siquiera habría lugar a, a involucrar ya más procedimientos especiales para este tipo de temas. Sería la regulación como tal de cómo se debe hacer la declaratoria de hijos de crianza y cuáles serían los procedimientos especiales, si es que hay lugar a ellos, que pensaría yo que no. Si hay cosas por regular, pero no creo que haya mucho de especial para regular. Dairo, quiero recordarle a los colegas, a los que nos están viendo, que por favor no olviden que en los teléfonos que están viendo en pantalla, que es el mío y el suyo, pueden enviarnos sentencias de interés que quieran que charlemos aquí los viernes a las 7 de la noche. Este es un espacio, como lo venimos reiterando, académico pero relajado, porque aquí no Sí. estamos, aquí queremos eso, queremos leer sus comentarios, queremos sus opiniones, damos las muestras, eh, tratamos de compartir, de aprender. Si nos quieren acompañar, se ponen en contacto con alguno de nosotros, porque pues tenemos que programar. Ya tenemos programada la del otro viernes. En estos días les estaremos informando por la página de Facebook cuál va a ser el tema. Y nada, Muy interesante, de hecho, sí. y pedirles que compartan esta página para que llegue a muchas más personas y pues podamos seguir haciendo un excelente trabajo. No siendo más, muchachos, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por sus comentarios y Dairo, muchísimas gracias. No, a usted, a usted que fue el de la idea, aquí aclararle a toda la comunidad que el doctor Cristancho fue el de la idea, me invitó y yo, claro, mi do, yo encantado. Saben que a mí me gusta crear estos espacios, me gusta difundir jurisprudencia y es un formato novedoso porque yo siempre lo he hecho era publicando las sentencias o haciendo un pequeño resumen, pero hablando de ellas no. Entonces me pareció muy interesante la idea y yo, de una, a mí me gustan estos espacios y aquí estamos. Todas las personas que quieran aparecer aquí están cordialmente invitadas. Ustedes nos dicen, programamos todos los viernes a las 7 p.m., lo vamos a esperar y vamos a hablar de providencias de interés y de actualidad. Quizás en algún momento hablaremos una del 2018 o del 2017, pero porque sea de pronto una sentencia hito, una sentencia muy importante, ¿sí? Pero la idea es que las sentencias sean de este año o del año pasado a lo sumo. Entonces, estamos aquí Así para es. crear espacio y muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron aquí vinculadas. Voy a estar respondiendo los comentarios ahí por interno porque están muy interesantes. Listo, listo, Dairo. Muchachos, feliz noche, que descansen, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el próximo viernes. Atentos a la página porque vamos a estar votando daticos de la sentencia que se viene. Muchas gracias. Chao, chao.